Más de una vez trajimos la inteligencia artificial a esta mesa desde el enfoque más bien laboral o productivo. Hoy queremos darle un marco más amplio, ¿no? Porque la inteligencia artificial ya no puede entenderse solamente como una tecnología, es incluso y hasta una reorganización del poder. Hablamos de una tecnología que puede ayudar a ganar guerras, a controlar fronteras, a sostener la ventaja estratégica de, por ejemplo, Estados Unidos. Bueno, en este contexto, la Argentina aparece justamente en el radar de estas nuevas élites tecnológicas por razones algunas muy concretas, otras que seguramente ni sospechamos. De hecho, uno de sus mayores exponentes, Peter Thiel, cofundador de Palantir, una empresa absolutamente clave en el cruce entre inteligencia artificial, defensa y vigilancia, está por estos días, por estas semanas acá en el país. Hoy entonces queremos entender en qué tablero se está jugando y dónde se ubica además la Argentina en lo que muchos describen como la verdadera disputa por el poder a nivel global, que es la batalla por la tecnología. Y para eso tenemos el placer de recibir a Tomás Borowiński. Tomás, muchísimas gracias por el contacto con País Productivo. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Tomás, que tiene muchísimas credenciales, voy a compartir algunas nada más. Doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, profesor también en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, editor, por ejemplo, de la revista Supernova, cuya lectura recomendamos, por supuesto, también autor de varios libros. Así que muchísimas gracias, Tomás, por estar con nosotros en esta tarde lluviosa. Y nos gustaría empezar con la Argentina, ¿no? Antes de Ujú. abrir un poquito más el panorama, ¿qué le estás esperando a la Argentina? ¿Dónde aparece el país en el mapa de intereses de Peter Thiel o de los Peter Thiel del mundo, ¿no? Porque escuchamos hablar de paz, de la extensión del territorio que tiene la Argentina, de su ubicación geográfica, de sus recursos. Son efectivamente todos aspectos muy apetecibles para quienes creen que se viene incluso una suerte de apocalipsis, ¿no? Entonces el atractivo es bastante obvio, pero ¿qué rol le depara esa mirada a la Argentina? Sí. Em, a ver, yo diría, es en general, pero bueno, Peter Thiel, como vos planteabas, generó que la Argentina apareciera en el mapa de otra forma, ¿no? Creo que Peter Thiel, en particular, más allá de encuentros que ya había tenido el presidente Milei con distintos referentes del mundo tecnológico de Estados Unidos desde que llegó al poder, ¿no? Muchas fotos que circularon con Elon Musk, encuentros con Mark Andreessen, que es menos conocido, pero es igual de relevante, con Mark Zuckerberg, con toda una serie con Sam Altman, todo tipo de reuniones, ni bien asumió. Pero lo curioso es que una de las pocas reuniones que no habían tenido visibilidad, que no habían tenido fotos, había sido la reunión que tuvo con Peter Thiel en marzo, pero del 2024, cuando Peter Thiel vino a la Argentina de visita, se reunió con Milei, esa reunión trascendió, pero no hubo fotos, no se la negó, pero tampoco se la mostró demasiado. Y un poco más de un año después, Peter Thiel se vuelve a encontrar con Milei y esta vez sí nos enteramos, esta vez sí quisieron que lo supiéramos. Y esta reunión, creo que este encuentro, que terminó también siendo parte de un nuevo como microarraigo de Thiel en Argentina, que implicó, como se hizo público, la compra de una casa importante en Barrio Parque, y también después de tierras en Uruguay, en Punta del Este, hicieron que esto sea más noticia, ¿no? Pero yo pensaría como tres, un poco para estructurarlo como en tres ejes que explican por qué Peter Thiel, el interés, por qué está Peter Thiel en Argentina, ¿no? Uno, y muchos ya lo planteaste en parte, pero diría en primer lugar, negocios posibles, ¿no? Negocios posibles que puede hacer en Argentina, que puede hacer en la región, porque también hizo viajes a Paraguay, a Chile, pero bueno.
Podría haberse instalado en Santiago de Chile. Santiago de Chile tiene barrios muy pudientes, con una estructura, una infraestructura que incluso en algunas zonas funciona mejor que la de Buenos Aires. Los últimos años Chile hizo un catch-up Ujú. con la infraestructura y sin embargo está en Buenos Aires, ¿no? Entonces hay que seguir pensando, ¿por qué está en Buenos Aires? Bueno, tiene en Buenos Aires, en Argentina, una afinidad ideológica con el presidente. No es que Chile esté gobernada ya por Boric, está gobernada por Kast, pero hay una afinidad en parte intelectual que puede tener con Milei que no la tiene Peter Thiel ni siquiera con Donald Trump, porque Peter Thiel es, entre otras cosas, un libertario de toda la vida, ¿no? Ujú. Entonces ahí hay un atractivo que no pasa solamente por gobiernos conservadores, sino por una cosa, una dimensión incluso hasta intelectual. Pero eso tampoco explicaría, ¿no? Creo que ahí también hay un interés por el experimento Milei, por el experimento argentino, que es lo que el propio gobierno se la pasa planteando explícitamente, que esto es Ujú. un gran experimento. Y Peter Thiel tiene unos antecedentes de interés por experimentos, ¿no? Peter Thiel viene del mundo tecnológico, vos mencionabas a Palantir, que es su gran empresa fundada en 2003, fundada después de los atentados a las Torres Gemelas, después del 11 de septiembre de 2001. Ese es el contexto en el que se crea Palantir como una empresa de información, de seguridad, de tecnología, de Big Data. Pero él antes había fundado PayPal con Elon Musk, que es como su viejo socio más famoso. También que justamente la semana pasada Elon Musk pasó por un momento Ujú. de gran éxito, se convirtió en trillonario y un gran éxito del punto de vista de los negocios. Eh, entonces, ahí tiene Peter tiene un interés por los experimentos que incluyen los experimentos en fintech, los experimentos como Facebook, que él hizo posible. Él fue el que hizo posible Facebook en 2004, cuando puso la inversión ángel. Y experimentos políticos también, ¿no? Experimentos políticos que tienen que ver con tratar de pensar el futuro, ¿no? Experimentos intelectuales también que él financia. Es alguien que, con muchos recursos, que financia todo tipo de experimentos. Y una tercera que es un poco, después podemos profundizar alguna de estas, pero una tercera que es la que vos hacías referencia, que es esta idea, esta perspectiva de que es posible que haya una gran guerra en el hemisferio norte. Y en ese contexto, un lugar como Argentina, Uruguay, Chile, son lugares que están lejos del norte, que están lejos de una posible guerra en el hemisferio sur. Esa es la hipótesis, en el hemisferio norte, esa es la hipótesis. Él ya tiene nacionalidad, adquirió en su momento la nacionalidad neozelandesa Ujú. en 2012, un poco bajo esta perspectiva también de tener un refugio frente a un conflicto en el norte, frente a un refugio también, un lugar de escape, ¿no? Literalmente un refugio, y con su búnker. Y en ese sentido creo que en Argentina y en Buenos Aires se combinaban todas, ¿no? Las posibilidades de hacer negocios, que igual no necesita venir acá para hacer negocios, puede mandar a alguien, Ujú. pero igual vino. La afinidad por el experimento, y al mismo tiempo la situación geográfica y hasta incluso hasta, en el mejor de los sentidos, cosas que tiene la vida en Buenos Aires que no tienen otras ciudades y que le permiten a él, digo, si tenés recursos, Buenos Aires es un gran lugar para vivir. Y entonces creo que eso también hace de por qué está acá y no está en Santiago de Chile. Creo que algo de la vida conservadora en Chile no encajaría bien con su modo de vida y por eso pudo acá inscribir a sus hijas en un colegio, ¿no? Claro. Es como parte de todo un combo general que te brinda la Argentina y que le brinda a alguien como él. Tomás, Aldo te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Eh, tal? Me viene a la cabeza ahora que te escuchaba hablar, hace muchos años leí y estudié un libro de Tony Negri, Imperio, Sí, que decía el planteo, corregime si lo leíste, por favor, porque... sí, sí, lo eh, leímos, en el año 2001 lo leíamos todo. claro, pero hablaba de la deslocalización Eh, del imperio como, bueno, ya no era en un país, sino que estaba sí. deslocalizado. Esto se inscribe dentro de esa idea de que tenía Negri de que bueno, en este caso Peter Thiel es como realmente el nuevo modelo del imperio que controla todo, un poco siguiendo la teoría de Foucault, ¿no? Del biopoder y sería... Está buena. Eh, Está buena. A ver, diría, creo que él, hay
él, como parte de una gran élite tecnológica, ¿no? De muchísimos recursos, tiene la capacidad de moverse hacia donde sea, ¿no? Pero creo que ellos, él y otros que, eh, empresarios tecnológicos, algunos que son también, que esto cabe mencionarlo, porque mencionar Foucault, Negri. Negri no me consta, pero Foucault es alguien a quien Peter Thiel conoce, porque Peter Thiel es filósofo, ¿no? Claro. Esto es importante. Peter Thiel es filósofo, su socio, el CEO de Palantir, es Alex Karp, que es filósofo y que después estudió teoría social con Habermas en Frankfurt. Y de hecho hay una foto famosa de Karp, el socio de Thiel, que es el CEO de Palantir, una foto de un artículo que salió en el New York Times, si no recuerdo mal, y que están como trabajando él con unos jóvenes que están como en medias, descalzos, y atrás hay un cuadro grande, es Palantir, y atrás hay un cuadro grande de Foucault, ¿no? Ya que lo mencionaste. O sea, el guiño es vigilar y castigar, bueno, Palantir, ¿no? Sería Palantir y castigar, sería el lema. Sí. Pero, o sea que lo conocen, ¿no? Es gente, no todos, pero justo estos son como gente formada, ¿no? Gente formada, y eso también los hace interesantes. Y hace interesante también marcar la importancia de las humanidades, de las ciencias sociales, ¿no? Venimos como una Claro. época donde se planteaba, todo esto no sirve para nada, y a esta gente, ¿no? Los Amodei que están en Anthropic también dicen estudiar humanidades, ¿no? De hecho, una de ellas también viene de las humanidades. Eh, pero creo que hay una diferencia con algo, porque Negri planteaba, bueno, es como la etapa superior del imperialismo es el imperio, ¿no? Si el imperialismo era la etapa superior del capitalismo, pero creo que en ellos hay una mirada incluso más nacionalista, ¿no? Más incluso yendo para atrás, ¿no? Por eso lo que plantean Palantir, o sea, Karp y Thiel, podemos diferenciar qué dice uno y otro, pero a veces se repiten entre ellos, hacen eco. Y hay una idea de lo que ellos plantean es que Silicon Valley tiene que dejar, literalmente dicen, dejar de ocuparse de la cultura hedonista, de las apps, La eh, frivolidad, ¿no? la frivolidad, el hedonismo, lo inútil, ¿no? Y volver a hacer cosas importantes. Y eso implica reafianzar de nuevo el mundo tecnológico con el gobierno, o sea, con el Estado. Con un estado estratégico, ¿no? En este Sí, caso. O sea, muy sí, enfocado en lo que es defensa, vigilancia, seguridad. sí. Seguridad, y después es management, o sea, administración de información. Por ejemplo, en el Reino Unido, Palantir brinda servicios de administración en la salud pública, o sea, también es información, ¿no? Procesar información, es gobernar información. Pero bueno, del caso de Estados Unidos, que ellos son, bueno, Thiel nació en Alemania, pero es estadounidense, y hay una idea de volver a hacer fuerte el gobierno, que puede incluir esto una mirada libertaria o bastante liberal de parte de la economía, ¿no? De bajar impuestos, etcétera, pero después una mirada estratégica, un poco como decían, del punto de vista que Palantir surge, decíamos, post 11 de septiembre de 2001, y, 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 y hoy un poco lo que ellos están planteando es que están en el medio de una guerra fría con China, ¿no? La Segunda Ujú, Guerra Mm. Fría. ujú. Entonces, ese es también el otro factor geopolítico, así como después Palantir se funda diciendo tenemos que entregar privacidad para que haya seguridad, ese fue el planteo, Ujú. Palantir nace así. Hoy se incorpora la idea de tenemos que acelerar la innovación tecnológica porque estamos en competencia con China. No estamos solos como antes. Nuestro problema ya no es el terrorismo internacional, sino que es China, con el que no tenemos, es una guerra fría porque no hay un enfrentamiento, pero hay una competencia por la inteligencia artificial, por la robótica. Entonces ahí es que dice que Silicon Valley, el mundo tecnológico, porque incluso parte de Silicon Valley ya no queda en Silicon Valley, ¿no? Ya no está en Ujú. California, se mudaron a Texas, a Miami. Entonces, que hay una guerra, y ahí incluso puedes pensar el lugar de la Argentina también, volviendo a la pregunta original, porque Argentina puede, países como Argentina, la región, América Latina, ¿no? Vuelve a aparecer en el mapa para Estados Unidos de una forma diferente, donde América Latina le puede proveer a Estados Unidos y a Europa minerales, materias primas, ¿no? Que hoy pasan a valer mucho y que son estratégicas también para Estados Unidos y también para Europa en el marco de una competencia por los recursos con China, ¿no? Eso a la Argentina y a la región
la pone en un lugar, como que América Latina estuvo en un punto, y especialmente Sudamérica, el cono sur, como bastante olvidado del siglo XXI. Estados Unidos como que pasó a dejamos de ser una prioridad, ¿no? Por mucho tiempo, y ahora están volviendo a mirarnos con otros ojos en este contexto. Hiciste mención a la noticia de Elon Musk siendo billonario o... Trillo, ¿no? Sí. Lo que no hace esos empresarios, lo que no hacen es, entiendo yo, cuestionar la concentración de poder. Lo que piensan es un proyecto que reorganiza el poder alrededor de nuevas élites. No es que van en contra de las élites, sino que son las nuevas élites tecnológicas. En alianza, como nos acabas de explicar, digamos, con ese Estado eficiente, estratégico, enfocado, ¿no?, hacia determinados objetivos. Yo lo que me pregunto, porque creo poder entender cuál es la utopía de ellos para ellos mismos, digamos, y su proyecto, su visión de la humanidad. Pero ¿qué le ofrece esa utopía al ciudadano común? Además de la promesa de ser gobernado por gente que se considera más capaz que la política tradicional. Sí. ¿En qué lugar queda parado el ciudadano común? Sí, yo ahí te diría, primero, el tema de las elites, lo primero que dijiste, yo ahí lo que diría es, hay una crítica de muchos de ellos, por eso también el vínculo con la afinidad con Trump, la afinidad con Milei, entre otros, hacia parte de las elites que venían siendo parte de las elites tradicionales, ¿no? O sea, la crítica que todos ellos hacen, cada uno con su lenguaje, ¿no? Si es casta o si es elites, en Estados Unidos le dicen elite directamente, al periodismo, a las universidades, al sistema científico, ¿no? Hay como una idea muy o sea, contra las elites, incluso parte contra las elites políticas, por eso Trump es un outsider, ¿no? O sea, es alguien que vino de afuera del Partido Republicano, de hecho originalmente era demócrata, y copó el Partido Republicano, ¿no? Entonces alguien que Milei en Argentina, lo mismo, en su momento Bolsonaro, ¿no? También alguien que venía como, no de afuera del sistema, pero de abajo del sistema, ¿no? Era alguien muy marginal. Entonces ahí les cierra el combo de la crítica, la condena a las élites tradicionales, a las élites tradicionales, políticas, culturales, ¿no? Económicas no, pero élites culturales, políticas, como una especie de chivo expiatorio, si querés. Eso por un lado. Después, en algunos casos más implícito, explícito, hay que ver qué referente tomamos, pero si estamos hablando de Thiel especialmente, hay una idea de sociedad no igualitaria, ¿no? Eso está claro, una idea no igualitaria. Hay una crítica, de hecho, no solo a las élites políticas, sino también a la democracia, ¿no? Lo dice explícitamente, Thiel, cita famosa, tiene varias. Una es, cada vez estoy más seguro, es de 2009 esto que estoy diciendo, cada vez estoy más seguro que democracia y capitalismo no son compatibles, ¿no? O sea, del lado de algo que podría decir alguien de izquierda, a favor de la democracia, en este caso es a favor del capitalismo, ¿no? Y eso también hay que entenderlo dentro de la lucha con China, ¿no? Porque hay una idea de China, tiene otro formato, tiene otro modelo, tiene otra respuesta, que no es la democracia liberal como la conocemos, y quizás les está funcionando. Bueno, quizás nosotros, creen ellos, pues ellos creen que Occidente se está quedando rezagado en esa lucha, en esa competencia. Entonces, esta idea de que quizás tenemos que tener otra respuesta, ¿no? No hay más que eso, no hay más algo explícito que eso, pero bueno, igual ya es bastante, ¿no? Pero diría, frente a la pregunta concreta, hay una idea no igualitaria, modernizadora, no igualitaria, y efectivamente hay una promesa, hay una idea de un horizonte que la tecnología va a proveer, pero bueno, no está claro, ¿no? No está claro. Frente a esto, por ejemplo, Elon Musk es explícito y él dice que tiene que haber un ingreso básico universal, ¿no? Sí, un poco claro. bajo la idea de que la inteligencia artificial y la disrupción tecnológica va a generar un nivel de pérdida de empleo tan alta que tiene que haber un ingreso básico universal, o sea que todos cobremos un salario básico, una especie
de asignación universal, ¿no? Ujú. Y después vemos quién puede trabajar, quién no. Pero bueno, dentro de lo que dicen, lo más explícito que uno puede encontrar, creo que es eso, pero diría es una mirada no netamente igualitaria, que hay otros que sí, que tienen una mirada más de otro tipo. Y una cosa más quería decir, como que también vale la pena remarcar que durante muchos años el mundo tecnológico era como más buenista, más contracultural, más Ujú. hippie, más progre, ¿no? Ujú. Y ahora es como que en los últimos años esto cambió, pero lo que hace tan interesante a Thiel es que él, a diferencia de otros, porque Elon Musk hasta el año 21 era woke, o sea, era progresista, Ujú. Zuckerberg lo mismo, podemos encontrar muchos, todos ellos estaban más cercanos al Partido Demócrata, eh, pero Peter Thiel lo que lo hace interesante es que él hace 35 años que siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, siempre una mirada más conservadora, más reaccionaria, anti-multicultural, vos me preguntabas por Tony Negri, me voy un poco antes, anti-Fukuyama, antes esta idea del fin de la historia, ¿no? Ujú. Que fue algo más que Silicon Valley compró y Thiel siempre dijo no es el fin de la historia, no es el fin de los conflictos, hay conflictos, es inevitable, y el multiculturalismo es un problema, y eso también, por eso es un indicador y es algo interesante para mirarlo, y por eso, bueno, yo lo vengo siguiendo hace muchos años, pero en parte por esto, no es como el diferente en este punto. Ahora todos se acercaron más a la baldosa política en la que estaba él, Ujú. Claro. eh, y él está parado en el mismo lugar, ¿no? Tomás, nos están quedando un montón de preguntas afuera, pero nos estamos quedando también sin tiempo. Así que no te voy a obligar a tomar el compromiso, pero en lo que resta el año te vamos a volver a invitar y te vamos a Con placer. invitar a venir personalmente, además en el piso. Así nos Ahí tomamos estaré. toda la hora. Todo el tiempo. Me quedan un montón de preguntas. Aldo se quedó un poco frustrado y yo también, pero muchísimas gracias a ayudarnos a entender mejor qué es lo que está sucediendo. No, gracias a ustedes.